Ok, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, su servidor y amigo Iván Giraldo, desde aquí, de Oakland, California, como siempre, desde esta su humilde morada, eh, con ayuda del Señor, llevando estos mensajes de salvación para todos y cada uno de vosotros. Le damos gracias al Señor Dios Todopoderoso, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, por darnos la oportunidad una vez más de ingresar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanitas. Eh, no es fácil hacer este trabajo, hermano. La verdad que lo llamo trabajo, no es trabajo porque le estamos sirviendo al Señor. Y de verdad que le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos reunirnos nuevamente con ustedes a través de estas pequeñas ventanas que, como dice la palabra del Señor en Daniel, que dice que en los últimos tiempos la ciencia crecerá y de verdad que lo estamos viendo simultáneamente que la ciencia está creciendo y pues gloria a Dios estamos utilizando esta ciencia para que la palabra del Señor se cumpla como lo dice el Señor, que se llevará este mensaje a todos los rincones de la tierra antes de que mi Señor Jesucristo venga, porque Él no quiere que nadie tenga ninguna disculpa para cuando venga el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a cada uno de vosotros siempre le decimos que quien ha venido a escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerden que la palabra del Señor dice que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El día de hoy, hermano, siempre nos gozamos con los que se gozan, hermano. Siempre nos gozamos con los que se gozan. Pero también siempre nos entristecemos con los que están tristes. Porque hay que estar de verdad que tristes porque de una manera son sentimientos encontrados tanto para nosotros que lo conocimos y también como para la familia, son sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque este siervo de Dios, estamos hablando de Pablito Reyes, Pablo Reyes, le llamábamos cariñosamente Pablito, un hombre, un siervo de Dios, esperó hasta el último momento con ese amor inefable que nosotros debemos de tener para con nuestro Salvador Jesucristo. Y pues no es fácil ver marchar un ser querido. El día de hoy vamos a orar por Pablito, no por Pablito, sino por Socorrito, por Cuquito, como Cuquita, como cariñosamente le decimos, Socorro Basaldúa, la esposa del hermano Pablito. Vamos a orar también por toda la familia, la hermana Ana Lilia. Pablito era el suegro de nuestro hermano pastor Homero Hernández. Vamos a estar orando también por ellos. El día de hoy, hermano, vamos a encontrar la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Evangelio de San Lucas, capítulo 16. No me voy a cansar, hermano, de deciros que para eso me llamó el Señor. El Señor me dio una oportunidad de seguir adelante. Muchas veces, como se lo he dicho a muchas personas, intentaron asesinarme. Fui apuñalado, fui balaceado, tuve innumerables accidentes de tránsito y por último, pues ya sabéis que tuve dos cánceres, uno en la sangre y el otro en el cerebro. Pero a pesar de que los médicos habían dicho que en 33 días me iba a morir, esa noticia me la dieron hace aproximadamente 10 años atrás. 33 días de vida me dio el médico, pero gloria a Dios, el Señor me levantó. Me levantó y, y gloria a Dios. Puso muchas personas a mi alrededor y pues una de ellas fue Alicia Quiñones. Ella es mi esposa. Ayer cumplimos 7 años de casados. Y gloria a Dios, seguimos adelante, no me voy a cansar, de la misma manera que lo hizo Noé por 120 años, llevando ese mensaje de salvación para que todo el mundo se diera cuenta
que iba a haber un diluvio. Y muchos profetas, incluso mi Señor Jesucristo, sistemáticamente nos está dando la noticia hoy en día, porque Él está vivo, Él no está muerto. Y por eso la palabra del Señor la vamos a encontrar el día de hoy en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Y para que nos demos cuenta, esto es una historia real, esto no es una parábola de mi Señor Jesucristo. La hemos leído hasta la saciedad, pero vamos a recordar qué es lo que nos dice la palabra del Señor a través de esta historia que mi Señor Jesucristo nos dejó plasmadas aquí en este sagrado libro. La palabra del Señor escrita está y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escrita está y dice así. San Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y soberano Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Padre. En tus manos me pongo en este momento, Señor. Que seas tú, oh poderoso Dios, hablando a través de este humilde siervo, Señor. Porque no soy yo quien habla, Señor, sino tu Santo Espíritu, Padre. Háblanos con la autoridad, Señor, y el poder que tiene tu palabra, Señor, el día de hoy. Que este mensaje llegue a todos los corazones, Señor. Como ha llegado, Señor, a esa cantidad de personas, Señor, que han escuchado tu palabra a través de las redes sociales, oh Padre Santo. No es fácil ver marchar un ser querido, Padre, por eso te pedimos, Señor, sé tú su fortaleza, Padre Santo, en este momento, por la familia Reyes, por esa familia que ha visto marchar a Pablito, Señor, a esa esposa, Señor, a sus hijos, Padre Santo, a sus nietos, a sus yernos, Padre, a sus hermanos, Padre Celestial. Te pedimos por esa familia, Señor, y por muchas familias, Padre Santo, como lo es Iván, Señor, que también vio marchar a su mamá en estos días, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, también por todos los enfermos, Señor, por aquellos, Señor, que yacen en una cama, Señor, esperando, Señor, que tú tengas misericordia de ellos y que tú envíes, Señor, palabra para que ellos se arrepientan antes de marcharse a ese lugar que tú tienes preparado para nosotros, Padre. Te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor. Úngeme, Señor, con tu palabra. Respalda este estudio bíblico el día de hoy, Señor. Respalda a tu siervo, Señor. Y lleno de tu Santo Espíritu, Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. En el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Ok, hermanos. Hemos leído esta partitura de la palabra del Señor, donde claramente el Señor nos está dando a conocer el misterio de la muerte. Ya saben, hermano, que
he tenido ese privilegio de conocer ese misterio. No me lo merecía, hermanos, porque como pecador de pecadores que somos, porque Dios nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y eso es lo que debemos de entender, hermanos. Por eso, hermano, el día de hoy vamos a darle gracias, hermano. En este momento, este es el momento exacto, hermano, de tomar en serio la bendita palabra del Señor, hermanos. Este es el momento de tomar en serio a Dios. Este es el momento de dejar de burlarnos de Dios. Porque la palabra del Señor dice claramente, Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y estoy hablando es con un respaldo bíblico, hermano. Yo no me estoy inventando estas palabras, hermano. Tenemos que tener en cuenta, hermano, y estar muy alertas, hermano, de lo que está sucediendo alrededor del mundo, alrededor tuyo, alrededor mío. Porque esto no solamente en Sudamérica, en Norteamérica, en Centroamérica, en otros continentes, hermano. Esto es en todo el mundo y tenemos que poner y tener en cuenta y estar alerta y tomar en serio a Dios, hermanos. Muchos se están burlando de Él. Estamos viendo, hermano, fenómenos naturales en el cielo, fenómenos naturales en la tierra, hermano. Y esto no es nada más y nada menos que el cumplimiento de una serie de profecías, hermano, anunciadas por los profetas, hermanos. Anunciadas por los apóstoles. Y no solo eso, anunciada también por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Esto no es como dice la gente. La gente dice que es la madre naturaleza. Y no lo quieren vender de esa manera a través de las mismas películas, hermanos. Ayer tuve la oportunidad de verme una película con mi esposa donde claramente le están vendiendo eso a la gente, donde supuestamente es la madre naturaleza la que está haciendo esto. No es la madre naturaleza, es Dios. Es Dios que está mandando toda esta cantidad de fenómenos para que tú y yo nos arrepintamos de corazón. Y mi Señor Jesucristo mismo, Él mismo lo anunció. Si me acompañan, hermano, al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 4, y vamos a leer 10 versículos hasta el 14, donde mi Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, Él mismo anunció esto cuando vino la primera vez, porque Él dijo que regresaría. Cuando vino la primera vez y nos dijo de esta manera, Mateo capítulo 24, versículo 4 al 14, donde dice la palabra del Señor. Respondiendo mi Señor Jesucristo les dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. El Señor envió profetas, apóstoles, y en este momento está levantando hombres y mujeres. Dios la bendiga, tía Amparo, bienvenida al estudio. El Señor está levantando hombres y mujeres y nos está llenando del Espíritu Santo para que llevemos este mensaje de salvación antes de que sea demasiado tarde para muchos de nosotros. Dice mi Señor Jesucristo, retomamos. Respondiendo mi Señor Jesucristo le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos, no a todos, y a muchos engañarán. Y dice mi Señor Jesucristo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque mi Señor Jesucristo dijo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Tengan en cuenta este versículo, hermano, el versículo 9, donde nos damos claramente y miramos donde la palabra del Señor nos da a entender, hermano, que esto que está sucediendo en el mundo y estos pseudoapóstoles, estos pseudoprofetas que han venido, porque mi Señor Jesucristo, que muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, estos que se dicen llamar los elegidos, para que nos pongamos
Alerta con eso. Nos están vendiendo un evangelio supuestamente de la prosperidad y que Dios tiene lo mejor para nosotros en este momento. Donde mi Señor Jesucristo, Él mismo lo dice. Él mismo lo dice en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y estos otros están vendiendo un evangelio que no sé de dónde lo han sacado. El famoso evangelio de la prosperidad. Mi Señor Jesucristo dice yo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Y seréis aborrecidos. O sea que si eres cristiano, hermano, y esto te está sucediendo en este momento, no te preocupes. Todo esto lo anunció mi Señor Jesucristo. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Y muchos, dice la palabra del Señor, muchos, no todos, gracias a Dios, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, que es que esto no me lo invento yo, de estos pseudo profetas y pseudoapóstoles que están saliendo hoy en día, porque mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entienda eso, no, yo no me lo estoy inventando. Esto es Biblia, esto no es Hollywood, esto es palabra de Dios. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya lo estamos viendo, hermanos. Mas el que persevere hasta el fin, dice mi Señor Jesucristo, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Tenemos que entender eso primero. Si tú no entiendes esto, hermano, lamentablemente ya estás mal. Y esto no te lo van a enseñar en un instituto o en una universidad. Quizás es bueno, sí, es bueno ir a estudiar. Y gloria a Dios, hemos tenido oportunidad, mi esposa y este humilde siervo, de ir a estudiar teología. Pero lamentablemente, hermano, como lo dice el apóstol Pablo, todo eso lo tenemos por basura. ¿Por qué? Porque nosotros nos regimos con respaldo bíblico. Y tú tienes que hacerlo, no es que debes, tú tienes que hacerlo, hermano, en casa. Tienes una Biblia. Toma esa Biblia, pídele dirección al único maestro, al Espíritu Santo del Señor, para que venga y te enseñe todo, porque yo no te voy a convencer. Yo no te voy a convencer de que seas salvo. Solamente el Espíritu de Dios, el que convence de pecado. Él es el único. No hay otro, hermanos. Muchos falsos profetas, hermano, les están quitando la oportunidad a muchos. Esos falsos profetas, esos sacerdotes, porque son muchos. A Dios gracias, no son todos. Porque tengo la oportunidad de conocer unos sacerdotes que le están diciendo la verdad a muchas personas, a escondidas de ese señor que está en el Vaticano. Porque un sacerdote no puede hacer nada sin la venia de él. Pero muchos sacerdotes les están llevando la palabra del Señor como es. Y sabemos que hay muchos cristianos verdaderos en iglesias católicas. Solamente les falta un empujoncito, y es a través de la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, para que usted salga de ahí y deje de ser engañado. Porque estos profetas le están quitando la oportunidad de que conozcan verdaderamente al único autor y consumador de la fe, que es mi Señor Jesucristo. Lo estamos viendo, porque lo único que están haciendo ellos es intentar matarnos espiritualmente. Y este es el momento de que usted venga y no se deje engañar más, hermanos. No se deje engañar más. Nosotros somos la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia que nació en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés. Y en Antioquía fue donde se llamó por primera vez a esa iglesia verdaderos cristianos. Y ese señor de allá, del Vaticano, él, y lo digo a ciencia cierta,
Él no representa a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él no la representa. Él está intentando reunir a todas las religiones, a todas las sectas, sin importar de dónde sean, si son satánicas o otras, ese ecumenismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios misma lo dice claramente. Mi Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, donde Él mismo dice, mi Señor Jesucristo, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él quiere destruir tu vida. Él quiere matarte. Él quiere verte tirado en una calle como un drogadicto pidiendo limosna. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Él quiere verte borracho. Él quiere verte lleno de vanidad y haciéndote cantidad de cosas en tu cuerpo. Hablo con mujeres, hablo con hombres, porque esto ya es por todos lados. Para que nos demos cuenta de que eso es lo que quiere el enemigo, el diablo, Satanás. Hay que llamarlo por su nombre. Mi Señor Jesucristo dijo, el ladrón, el diablo no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero mi Señor Jesucristo, Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que nosotros debemos de tener y entender en este momento. Mi Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 27, donde Él dice claramente, por eso exhortamos y oramos por la familia de Pablito, por la hermana Ana Lilia, por sus hermanos, por sus hermanas, por Cuquita, por Socorro, y por todos los que han visto marchar un ser querido sabiendo que son cristianos. La palabra del Señor mismo lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 27, 25 y 27, donde mi Señor Jesucristo dice, y mi Señor Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entienda esto. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escuche esto, hermanos. Acabamos de leer la palabra del Señor, donde mi Señor Jesucristo nos dice claramente el misterio de la muerte. Tú no terminas de cúbito dorsal en un cajón. Tienes que entender esto. Mi Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El muerto. Si cree en mi Señor Jesucristo, vivirá. Y todo aquel que vive, y esto es para ti y para mí, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hasta mi Señor Jesucristo pregunta ahí en el versículo, ¿crees esto? Él está haciendo esa pregunta a Marta en ese momento, pero en ese momento el Señor te hace esa pregunta a ti. ¿Crees en eso? Tú tienes que entender eso. Porque el Señor mismo, por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, envió a mi Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente en Él, para que todo aquel que en Él cree, no se deje engañar de estas religiones falsas, estas religiones que lo único que quieren quitarte es la oportunidad de conocer al verdadero Mesías, al verdadero hombre en el cual hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos obtener la salvación gratis. En el nombre de mi Señor Jesucristo no hay otro. Y lo digo con esa fe y con ese honor, porque en el nombre de mi Señor Jesucristo hay poder. Y el diablo se revuelca allá en el infierno cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo, de esa boca sale el nombre de mi Señor Jesucristo. Y debemos de entender esto. Pero tú tienes que creer. La palabra del Señor misma lo dice en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Donde nos da, se la dio en ese momento a los apóstoles. Pero esta palabra es para nosotros. Para que llevemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo ir y llevar este evangelio a toda criatura.
Y dice, y el que creyere, escuche, y el que creyere y fuere bautizado. Por eso no te dejes engañar de estas falsas religiones que dicen que vamos a bautizar a nuestros hijos pequeñitos y los niños no creen todavía. No tienen ese poder de creer en este momento. Por eso a la persona hay que dejarla crecer. Y mi Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo porque Él se bautizó ya siendo mayor. Por eso cuando una persona se va a bautizar en el nombre de mi Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debe entender, y lo primero que le pregunta el pastor o la persona que lo va a bautizar, le pregunta, ¿tú crees en el Hijo del Dios Altísimo? Dijo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado de ser. Así de fácil. No hay otra opción, hermanos. Por eso, hermanos, no te dejes engañar. No te dejes engañar de nadie. Porque solamente en Él hay salvación. Mi Señor Jesucristo es la única salvación. Él mismo nos lo dijo, la palabra del Señor nos dice de que muy pronto, hermano, va a haber otro fenómeno, lo podemos llamar así como lo estamos diciendo, hermano, esos fenómenos naturales que hay en el cielo, en la tierra y todo lo que está aconteciendo en el mundo. En la palabra del Señor dice que va a haber un fenómeno muy hermoso, único, en estos tiempos, que va a ser el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Fue el primero que lo dijo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Donde mi Señor Jesucristo dice claramente, con ese amor que tiene por ti y por mí, ¿creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar mansión para vosotros. Él mismo dijo, si así no fuera, muchachos, yo se lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar mansión para vosotros. Y cuando ya esté listo, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿dónde está mi Señor Jesucristo en este momento? En el cielo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Palabras de Él, no son palabras mías. Ahora la misma palabra del Señor nos dice claramente en varios versículos, también en el libro de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 2, donde Él mismo lo dice que en los últimos tiempos muchos se levantarán del polvo de la tierra. Dice Daniel, porque fueron palabras de Dios para el profeta Daniel. Muchos se levantarán del polvo de la tierra, unos para salvación eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es la palabra del Señor quien nos habla, pero también la palabra del Señor nos dice claramente en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, lo podemos leer de esta manera, donde dice la palabra del Señor, y esto es para estas personas cristianas que han visto marchar un ser querido. Dice la palabra del Señor, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han partido. Cuando una persona marcha sin tener a mi Señor Jesucristo en su corazón, esa persona muere. Pero cuando un cristiano muere con mi Señor Jesucristo en su corazón, esa persona duerme. Y lo está diciendo la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso hay muchas personas en otras religiones, cuando ven marchar un ser querido y iba en una moto y borracho y se mató, hermano, esa persona se fue al infierno, así de fácil. Si estaba haciendo algo ilícito y no tenía a mi Señor Jesucristo en su corazón, se fue al infierno. No te dejes engañar que cuando lo llevan a la iglesia y te van a decir una cantidad de mentiras, porque solamente son mentiras. Pero aquí la palabra del Señor mismo dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, hay que creer esto, hay que creerlo. Porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios
con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, escuchen, va a sonar una trompeta tan fuerte, hermanos, que eso no la va a tocar ni los apóstoles, ni un profeta, ni un arcángel, nadie. Va a ser el Señor mismo, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Esas son palabras hermosas que hay que entenderlas, hay que vivirlas, hay que tenerlas aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ese mensaje, hermanos, mire, la verdad que solo ayer nos dimos cuenta de la partida del hermano Pablito. Y me estoy dando cuenta que muchos cristianos se están marchando en estos días. Pero, hermano, es el Señor el que está levantando a estas personas. Hermana Ana Lilia, hermano Iván, a todos los que han visto marchar a sus seres queridos en estos días y saben que se fueron con mi Señor Jesucristo en el corazón. Es cuestión de tiempo de ver a Pablito levantarse de la tumba cuando suene esa trompeta. Y si nosotros estamos vivos, si nosotros vamos a ver ese evento, ese magno evento, lo podemos decir de esa manera, porque va a sonar una trompeta, hermanos. Pero nosotros no nos vamos a ir con este cuerpo. Si estamos vivos y suena la trompeta, no nos vamos a ir con este cuerpo. La palabra del Señor mismo dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, donde la palabra del Señor nos dice de esta manera, he aquí os digo un misterio. He aquí, los secretos son de Dios. Eso no, la palabra de Dios no nos revela esos secretos. Pero los misterios sí nos los revela el Señor a través de las Escrituras. Simplemente hay que pedir sabiduría y entendimiento a Dios para que el Espíritu Santo venga y more con nosotros. Y Él va a morar después de que nosotros seamos, después de que creyamos y nos hagamos bautizar. Después de ese evento, el que cree y fuese bautizado será salvo. Y en ese momento, si eres bautizado, el Espíritu Santo viene y mora con nosotros. Así pasó con mi Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista lo fue a bautizar, y cuando él salió del agua, descendió el Espíritu Santo sobre él. Y luego se escuchó esa voz arriba que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Donde están las tres personas del que habla la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, si tú eres cristiano, hermano, no te preocupes. El Señor es el que pone el querer como el hacer, y Él te manda llamar en el momento idóneo. Él nos está dando esa oportunidad para que nos pongamos a cuentas con Él, como se la dio a este humilde siervo, con una condena de muerte a 33 días hace 10 años. Me puse a cuentas con el Señor. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, a pesar de que no se lo estaba pidiendo, porque yo quería irme. Estaba fastidiado de este mundo, de este sistema que tiene oprimido al mundo en este momento. Quería marcharme. Pero el Señor me dijo: no, todavía no te vas a morir. Y lo que Él quería era que yo, ese pecador de pecadores, llevara este mensaje, empezando por mi familia, empezando por mi familia, por todos los que están a nuestro alrededor, y me ha hecho dar una vuelta, pero bastante grande, desde Europa. Primero fue de Colombia, Venezuela, varios países en Sudamérica, y luego me llevó a Europa, y de Europa me trajo aquí a Norteamérica para llevar este mensaje de salvación. Y es por eso que no voy a parar de llevar ese mensaje de salvación para mi familia, para todos los que me conocen a mí, porque el Señor está hablando de muchas maneras, a través de milagros. Y ustedes saben que lo que hizo el Señor conmigo es un verdadero milagro.
Y retomamos la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52. Donde dice la palabra del Señor: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Yo no me voy a ir con este cuerpo se va a quedar aquí. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice la palabra del Señor, y los muertos serán resucitados incorruptibles. No va a creer que va a ser como una exhumación de esas que solemos hacer nosotros, los que trabajamos con cadáveres. No, no es una exhumación. Dice: y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El Señor una vez me mostró esa transformación. Justamente fue en el cuarto de hospital donde estaba allá en Madrid con cáncer. Dios me mostró esa transformación, porque yo ya me iba a ir. Y alcancé a ver mis manos transformadas en un ser de luz. Y lo vi, lo siento, porque eso fue lo que vi esa noche. Y no estaba, hermanos, fue hermosísimo. Tendré la oportunidad por muy pronto en la iglesia. Dios es amor, de llevar ese mensaje, ese testimonio que Dios ha hecho, esas maravillas que Dios ha hecho con este humilde siervo. Ahora lo que nos damos cuenta, la palabra de Dios dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y muchos hermanos no tienen en cuenta la palabra del Señor y se burlan de eso. Y dicen: no, yo en lo último tiempo, cuando ya vea que me vaya a morir, en ese momento me pongo a cuentas con Dios. Pero hermano, déjeme decirle una cosa. Como humano, lamentablemente vi morir muchas personas. Y las últimas palabras que se escuchaban de esas personas eran un madrazo. Pero de que se acordaran del Señor, no. Hasta yo mismo, muchas veces vi la muerte de cerquita, nunca pensaba en Dios. Y lo digo con claridad. Esto va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta. Ahora, si tú te quedas, hermano, va a ser tu problema. El Señor, mi Señor Jesucristo, Él vino a morir por todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? Para salvarnos del pecado. Para salvarnos de algo, para que nosotros no vayamos, como lo dice la palabra del Señor, que la leímos en el Evangelio de San Lucas, para que tú no vayas a ese lugar de tormentos, donde la misma palabra dice en plural, tormentos. Y vamos a mirar las características del sitio a donde va a ir una persona sin mi Señor Jesucristo en el corazón. Por eso yo no tengo miedo de morirme, hermanos. Porque como cristiano, como verdadero cristiano, lo digo con orgullo, porque cuando yo trabajaba para Satanás, cuando trabajaba para él, también me sentía muy orgulloso en ese tiempo, entre comillas, porque me creía el mero mero, porque ahí, hermano, nos sentimos orgullosos cuando hacemos las cosas que no le agradan a Dios. Por eso en este mes ya saben qué es lo que se está celebrando y no quiero tocar ese tema. Pero hermanos, déjenme decirle, si el camino hacia donde está Dios es fácil, solamente lo que tienes que hacer es reconocer a mi Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Solamente es facilito. Y si el camino hacia el Señor es fácil, déjeme decirle que el camino al infierno es demasiado fácil. El camino al infierno es fácil y es exquisito, entre mil o miles de comillas, exquisito. Porque sí, mucha gente lo está deleitando en este momento, como quizás en mi tiempo lo deleité. Pero Dios me dio la oportunidad. Es fácil, hermano, irnos a emborrachar. Es fácil ponerle los cuernos a la esposa. Es fácil ponerle los cuernos al esposo. Es fácil irse a una discoteca y emborracharse hasta el pelo. Eso es fácil. Ese camino es el que te lleva al infierno. Es fácil. Pero el Señor te quiere librar. Nos quiere librar, hermanos. El infierno, hermano, existe.
Mi Señor Jesucristo habló mucho, hermano. En el Nuevo Testamento, hermano, la palabra, esa palabra utilizada para describir ese lugar de tormentos, hermano. Ese tormento de las almas, ojo, de las almas rebeldes contra Dios. Es el Sheol. La palabra de Seol, tú lo puedes buscar en tu Biblia. La versión católica, porque como siempre lo digo, no es la Biblia católica, la versión católica. Tú puedes mirar ahí, me encanta esa Biblia. Solamente léela. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre, hermanos. El Seol en hebreo, como ya lo vimos y lo hemos estudiado muchas veces, es traducido como Hades o infierno, porque así literalmente lo dice la palabra del Señor en esa Biblia. Esta palabra Hades aparece en el Nuevo Testamento 10 veces. En el original hebreo. En el original hebreo. Donde vemos, hermanos, que en el Nuevo Testamento los justos en cambio, hermano, en la palabra del Señor, y lo acabamos de ver en el Evangelio de San Lucas, los justos van al seno de Abraham, o iban al seno de Abraham, lo cual era, por así decirlo, una sección del mismo Sheol, como ya lo hemos explicado varias veces. Hermano, al traducirse el Antiguo Testamento al griego en la versión Septuaginta, que ahí apareció algo muy bonito, porque era el único libro que faltaba en esa biblioteca de Alejandría, donde este emperador o este rey mandó a traer a alguien de Jerusalén para que le tradujera la Torá, el Pentateuco, a este rey. Mandaron a 70 personas, por eso se llama Septuaginta. Llevaron a 70 sabios de Jerusalén para traducirlo del hebreo al griego. Y apareció algo muy bonito porque ellos dijeron, no, vamos a estar cada uno aparte para traducirle. Y cuando fueron y tradujeron la palabra del Señor, resultó que estando ellos, un milagro, porque fue un milagro, todos la tradujeron igualito. Todos la tradujeron igualito. ¿Por qué? Porque fue necesario buscar una palabra equivalente en hebreo a traducir al Sheol, lo que es el infierno. Y se escogió entonces la palabra Hades. Se escogió esa palabra Hades, pues en la cultura griega, ese nombre se aplicaba al dios del país de los muertos y al mismo país de la muerte. Lo podemos buscar también en la historia, no solamente en la palabra del Señor. Para los griegos, hermano, este lugar era la sepultura o la morada de los muertos. Era un lugar subterráneo, lúgubre, era un sitio oscuro, triste, donde supuestamente reinaba Plutón. Usted sabe que esa era la mitología griega, la cual tumbó el apóstol Pablo cuando fue allá a Grecia. Y vamos a mirar las características del infierno, de lo que Dios nos quiere librar. Muchas religiones, entre esas la católica, el credo de ellos fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. O sea que si tú como católico no crees en el infierno, ni católico eres. Porque no crees en nada básicamente. La palabra de Dios misma lo dice, mi Señor Jesucristo, y se me acompaña el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, donde vemos, hermano, una ciudad, Capernaum. Esta ciudad, esta gran ciudad, mi Señor Jesucristo básicamente estableció, por así decirlo, en su cuartel general. E hizo en ellas muchísimas señales, muchísimos milagros, muchísimos prodigios, además de enseñar más que en otros lugares. Capernaum era tan importante para nuestro Señor Jesucristo que esta ciudad incluso fue llamada su ciudad, Capernaum. Pero la incredulidad, hermano, de sus habitantes les costó la desaparición de esa ciudad. Y mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Mateo capítulo 11, versículos 23 y 24, donde mi Señor Jesucristo mismo dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo,
hasta el Hades, hasta el infierno serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Miren, hermanos, está hablando de Capernaum en su tiempo y de Sodoma. Hermano, imagínense qué le va a suceder a esta tierra que básicamente está peor que Sodoma y peor que Capernaum. ¿Sí se imagina? Hablando de San Francisco, Madrid, muchas Tel Aviv. Todo lo que está sucediendo en muchas ciudades del mundo. Donde lo que está sucediendo ahora no es nada comparado con lo que sucedió en Capernaum o con lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Ustedes ya conocen la historia. No quiero ahondar en eso, porque ya básicamente nos han borrado varios estudios bíblicos. Pero vamos a seguir llevando la palabra del Señor, porque damos gracias por todos los que se han suscrito a este canal y han escuchado la bendita palabra. No es que me estén viendo a mí, están escuchando la bendita palabra del Señor a través de este humilde siervo. Hermano, si me acompaña Mateo capítulo 10, así también en ese tiempo, hermano, los habitantes de las casas, de las ciudades, de los países, rechazan las enseñanzas del Evangelio. Están rechazando esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías real de Israel. ¿Predicado por quién? Por sus apóstoles, por sus siervos. Pero déjeme decirle, hermano, que serán juzgados con mayor severidad, hermano, que los pobladores de Sodoma, que los pobladores de Gomorra, que los pobladores de Capernaum. Y de eso el Señor nos quiere salvar. Mi Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 13 al 15, dice: y si la casa fuere digna, cuando nosotros entramos a través de las redes sociales, cuando enviamos ese desayuno espiritual todos los días, yo sé que como está escrito en la palabra del Señor, a muchos les da comezón en los oídos, les arde los ojos cuando llega esa palabra a través de estas ventanas, ese desayuno espiritual que nosotros enviamos a través de las redes sociales. Pero déjeme decirle, hermanos, si usted no la recibe, si usted no recibe esa palabra, hermano, esa palabra se va a venir nuevamente a nosotros. Y no lo digo yo, lo dice mi Señor Jesucristo. Y dice: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Dice mi Señor Jesucristo: de cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella casa, para aquella ciudad, para aquel corazón que no recibe la palabra del Señor. Nosotros solamente somos mensajeros, hermanos. Nosotros somos mensajeros. Está en ti, hermano, si usted recibe ese mensaje. Y si tú te pones a cuentas con el Señor, para que cuando suene la trompeta, hermano, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Siempre le decimos y le volvemos a decir a la hermana Ana Lilia: es cuestión de tiempo que usted vea salir a Pablito nuevamente, hermana. Sabemos que como humanos nos vamos a estar tristes. Así estaba María, así estaba Marta. Incluso mi Señor Jesucristo lloró al pie de la tumba de Lázaro. Y Dios te está consolando en este momento. A todos los que hemos visto marchar a nuestros seres queridos y sabemos que son cristianos. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, donde la palabra del Señor dice: y yo también te digo, y vamos a poner mucho cuidado en este texto, donde mi Señor Cristo mismo lo dijo. Mateo 16, 18,
capítulo 16, versículos 17 y 18, donde me dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y me gustaría buscar este texto, hermano, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, donde vamos a ver claramente lo que estábamos viendo y lo que mi Señor Jesucristo mismo anunció, que vendrán muchos falsos profetas, y van a engañar a muchos. Dice Mateo 16, es hermosísimo este mensaje. ¿Por qué? Porque con este mensaje han engañado a cantidad de personas, a muchas personas. Busquen en la palabra del Señor, Mateo 16, capítulo, vamos a leerlo desde el capítulo 16 dice, capítulo 13, vamos a leerlo desde el capítulo 13, capítulo 16, versículo 13, dice, hablando mi Señor Jesucristo, viniendo mi Señor Jesucristo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, mi Señor Jesucristo le preguntó a ellos. Con este mensaje, hermano, han engañado a cantidad de personas porque lo han tergiversado. Entonces, por eso el Señor está levantando hombres y mujeres y nos está llenando el Espíritu Santo para que llevemos este mensaje, para que tú no seas engañado más. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntó mi Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Mi Señor Jesucristo les volvió a preguntar, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mi Señor Jesucristo. Y este mensaje lo han tergiversado. Y dice, respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este mensaje está ahí en tu Biblia. Búscalo. Apunta estos versículos. No te dejes engañar de nadie. Haga como lo hacían estos hombres de Berea. De que iban los apóstoles y ellos, no, vamos a mirar a ver si es verdad lo que usted dice. Pues dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió mi Señor Jesucristo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuchen bien. Y yo también te digo, están hablando ellos dos en ese momento, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, está hablando mi Señor Jesucristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está fundada sobre la roca que es mi Señor Jesucristo, no Pedro, como se lo han hecho creer a muchas personas. Le han hecho creer que Pedro supuestamente fue el primer papa. No, eso es una falsedad de falsedades. Eso es una falacia como la misma casa que ellos tienen allá en Roma, de grande, para que se den cuenta. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi Señor Jesucristo murió. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, el Hades. Y eso no prevaleció sobre mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo resucitó. Pedro murió, pero no ha resucitado. Cuando suene esa trompeta que nosotros estamos esperando que suene, Pedro también se va a levantar de la tumba. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entre eso está María. María también murió. Ella no resucitó. Ella no es corredentora como no lo quieren hacer ver estas religiones falsas. Pero dice mi Señor Jesucristo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando mi Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, dijo, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Para que se dé cuenta, la llave del reino de los cielos es la palabra del Señor. No te dejes engañar más. No te dejes engañar más. Nos han engañado por mucho tiempo. Y el Señor nos quiere salvar de eso, de ir al infierno y posteriormente al lago de fuego. Las almas de los malvados, hermanos, las almas de los rebeldes van al infierno. Si tú mueres sin mi Señor Jesucristo en tu corazón, hermano, vas a ir al infierno. Y no lo digo yo, no te quiero condenar yo. Lo dice la palabra del Señor, hermanos.
Las almas de los impíos que mueran sin haberse arrepentido de sus pecados y no han nacido de nuevo, hermano. Es decir, sin haber aceptado la salvación. Esa salvación que mi Señor Jesucristo ofrece constantemente todos los días a través de hombres y mujeres, hermano, que estamos llevando la bendita palabra del Señor. Van a ir, hermano, a lo más profundo del infierno, hermanos. Van a ir allá al infierno, al Hades, como se dice en español, donde serán atormentados desde el momento de su llegada hasta que los envíen directamente al lago de fuego, hermanos. Por eso la palabra del Señor que leímos ahora en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16, donde dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo no lo estoy diciendo, es la palabra del Señor, hermanos. Pues la misma palabra del Señor dice en Romanos capítulo 2, versículo 15 y 16, dice claramente, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por nuestro Señor Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El que te va a juzgar es el Señor, no yo. No importa los pecados que tenga, hermano. Hay pecados que nosotros tenemos y aún como cristianos ni siquiera todavía nos acordamos de ellos. Pero cada día el Señor nos redarguye y nos saca esos trapitos al sol. Y oye, todavía no te has puesto a cuentas con este pecado. Y ahí estamos, hermano. No importa lo que tú hayas hecho, no importa. El pecado que estés cometiendo en este momento. ¿Tú crees que no tienes pecado? Vaya a la palabra del Señor. Y cuando te des cuenta qué es pecado, te vas a dar cuenta que tú eres un pecador. Así de fácil. Recuerda, hermano, que ese es un lugar de castigo. Y ese es lo que nos está esperando a nosotros si nosotros como cristianos nos volvemos atrás. Si pecamos voluntariamente, porque muchos cristianos están pecando voluntariamente. Recuerden lo que pasa con esta iglesia de la Odisea. Iglesias llenas de cristianos así, pero tibios. Iglesias llenas de cristianos que van y dejan el pecado allá en la puerta, como siempre lo hemos dicho, lo dejan allá en la puerta. Van y sirven, cantan, alaban, gritan, lloran. Incluso muchos. A la hora de la Santa Cena, que es simbólica, eso no es cuestión como nos han engañado, que es que una hostia es el cuerpo de mi Señor Jesucristo y el vino es la sangre de mi Señor Jesucristo, la famosa transustantación, de que mágicamente se convierte esa hostia en el cuerpo de mi Señor Jesucristo y ya no lo comemos y ya está, hermano. No, eso es simbólico. Recuerda lo que dijo la palabra del Señor. Entonces, estas personas que están haciendo eso, entonces, hermano, se comen a mi Señor Jesucristo y luego van y lo tiran a la letrina. Recuerden lo que dice mi Señor Jesucristo, que todo lo que entre por la boca va a ir a la letrina. Yo no me lo estoy inventando, es la palabra del Señor. O sea que estas personas que están haciendo eso, entonces se comen a mi Señor Jesucristo cada 8 días y van y lo tiran a la letrina. Como dice mi Señor Jesucristo, no, mi Señor Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. Él dijo que hiciéramos eso simbólicamente para que no te dejes engañar más. Y no te vayas a el lugar de tormento, hermano, al lugar de castigo, lugar de condenación. Mateo capítulo 23, versículo 33 dice claramente, donde la palabra del Señor nos habla así, duro. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es lo que nos pregunta, ¿cómo nos escaparemos? Recibiendo a mi Señor Jesucristo. Así de fácil. ¿Quieres escapar de ahí? Reciba a mi Señor Jesucristo. Donde mi Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 22, versículo 13, dice, hablando también de otra parábola, donde dice, entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Demos cuenta de eso, hermanos. Ese es el momento de que nosotros nos pongamos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Para que, hermano, no vayamos a ese lugar de condenación.
Muchos creen, hermano, que es que porque eres cristiano ya te bautizaste y vas a la iglesia religiosamente, porque muchos utilizan las iglesias, hermano, como si fuera un club social. Ay, no tengo para dónde irme, dice a la esposa, mija, ¿para dónde vamos hoy? Es que no te, vámonos para la iglesia. Igual allá siempre hacen desayunito, allá hacen almuercito después de compartir la palabra, y vamos a ver qué le ha pasado a la hermana, si ya le cortó el pelo, o cualquier cosa. Utilizamos eso. No sé, y todos los días estamos orando, orando. Recuerda, hermano, que todas las oraciones no las escucha el Señor. Pero si alguno es temeroso de Dios, dice la palabra del Señor, a ese sí oye. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, como dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23, donde dice mi Señor Jesucristo, hey, escuchen esto claramente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros pongamos la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque dice mi Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no íbamos a la iglesia todos los días, no regalábamos mercaditos, no dábamos el diezmo, hermano, Señor, no dábamos ofrendas. Mi Señor Jesucristo mismo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice la palabra del Señor, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Recuerden eso, hermanos. Muchos hermanos, incluso cristianos, le tienen envidia a los que son inconversos. Oye, pero ¿por qué si yo soy cristiano, por qué me va así de esta manera? ¿Y por qué el pastor dice que estos que venden ese evangelio de la prosperidad, que nosotros nos va a ir bien, hermano, que solamente decláralo, que todo el mundo... No, 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 hermano. La palabra de Dios misma nos dice que nos va a ir como dicen coloquialmente por ahí en otra parte, como perro en misa. Pero confiamos en el Señor. Hasta el mismo Josué me acompaña al capítulo 21 de Job, donde él mismo creía que porque era cristiano, porque le iba bien y esto y lo otro. Hermano, sí, el Señor nos va a ayudar y nos ayuda constantemente, pero vamos a tener tribulación. Pero cuando venga una persona, no le dé envidia de los que le va a ver supuestamente, entre comillas, bien. Job capítulo 21, versículos 7 y 13, porque esto es lo que creía Job. Dice, porque viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al infierno. Eso es mentira. Lo acabamos de leer y lo volvemos a leer nuevamente. El Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículo 31. Donde dice la palabra del Señor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hermano, soy tanatólogo hace más de 33 años. Dios los bendiga a todos los que se están conectando. Soy tanatólogo hace 33 años, hermano, y he visto un fenómeno en muchos cuerpos que he ido yo a recoger a las casas, como en el caso, hermano, fui con mi esposa y ya estamos haciendo un removal, como dice en inglés, removal, y el levantamiento del cuerpo. Fuimos a levantar un pastor, hermanos. Y hermano, nosotros vimos en ese pastor, mi esposa y yo, cayó en el piso, estaban en ese momento, se habían reunido, era una célula que estaban en la casa y estaban compartiendo la palabra del Señor y murió este pastor, hermano, y déjeme decirle que fue algo maravilloso ver lo que aconteció ese día, ver ese rostro de ese pastor, ver el cuerpo de ese pastor, hermoso, como que se hubiese visto, como dice la palabra del Señor aquí, dice, y aconteció que el mendigo, como Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, como si él hubiese visto esos ángeles. Pero también hemos visto ese fenómeno, hermano, como lo dice aquí, y el rico, y murió también el rico y fue sepultado. Así, nadie vino por él, ni Satanás, que muchas veces queremos servirle más a él que a Dios, ni Satanás mandó a un demonio por esa alma. Y nos damos cuenta de eso,
Porque muchas veces vamos y recogemos esos cuerpos, hermano, y vemos ese rostro de pánico, ese rostro de terror que tienen esas personas como si hubiesen visto al mismísimo demonio. Porque lo hemos visto. Y se lo digo en honor a la verdad, sabiendo que la verdad es mi Señor Jesucristo. Por eso, hermano, esté tranquilo. En este momento el Señor está recogiendo a estas personas. ¿Por qué? Si tú estás en una cama y tienes cáncer o tienes cualquier enfermedad, hermanos, ponte a cuentas con el Señor. El Señor te está dando la oportunidad. Hablo con mi tía, con mis tíos, con aquellos que están verdaderamente enfermos. Hablo con Siria, con la esposa del hermano Alejandro, con Rodrigo. Hablo con todos los que tienen cáncer. Si Dios tiene la voluntad, y si es la voluntad del Señor, sanarte para que sigas llevando el mensaje de salvación, Dios lo hará. Pero hermano, déjate llevar por el Señor. Porque vendrá tiempo, hermano, vendrá tiempo, porque vamos a anhelar la muerte. Vamos a anhelar la muerte. Porque nosotros como cristianos, déjeme decirle, hermano, que nosotros de una forma u otra la anhelamos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versículo 28, donde mi Señor Jesucristo mismo dijo, Él mismo dijo, hablando de esta generación de ahora, Él dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán, dice, no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino y con poder y gran gloria, hermanos. Y esto ningún sacerdote te lo ha dicho. Y por eso, hermano, estas personas, muchos pastores, muchos sacerdotes, lo que tú quieres, lo que ellos quieren, porque están siendo inspirados por el mismo Satanás para que tú te quedes en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ojo. Y si tú te quedas para ese tiempo, 7 años de tribulación y gran tribulación, la van a pasar muy mal. La vamos a pasar muy mal porque yo tengo que seguir adelante. Porque si no, también me quedo. Así de fácil. No es cuestión de que yo me bauticé y sirvo al Señor. Y no, ojo, mucho cuidado. Porque cualquier pecado te va a hacer tropezar. Cualquier pecado te va a hacer tropezar. Y muchos hermanos no gustarán la muerte, pero va a llegar un momento, hermanos, que van a anhelar la muerte. ¿Por qué? Porque van a venir tantas cosas horribles, se puede decir horripilantes en la tierra, para todo el mundo, no solamente para Israel y Jerusalén, para todo el mundo, que van a anhelar fervientemente la muerte y van a intentar asesinarse. Ojo. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, donde dice la palabra del Señor categóricamente de esa manera: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, porque va a ser tremendo lo que va a suceder en esos 7 años de tribulación y gran tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y de eso es que nos quiere salvar nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que estar bien preparados para que seamos dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, como dice el Evangelio de San Lucas. Dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ya lo hemos dicho, hermanos. El común denominador de muchas series que están saliendo en la televisión y en las películas, el común denominador desde el tiempo de Michael Jackson, cuando él filmaron ese vídeo de los muertos vivientes. Este versículo y este capítulo claramente me muestra eso, de que en ese entonces mucha gente se tirará de los puentes, se le tirará al tren, se le tirará un coche, se pegará un tiro y no va a morir. Va a seguir haciendo eso como lo estamos viendo en esas series que está mostrando, como si Hollywood le estuviera mostrando qué es lo que se viene. Y la palabra de Dios misma lo dice.
Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y nosotros nos da miedo actualmente, desde lo que pasó desde el 2019, nos da miedo la muerte. No, para nosotros el vivir es mi Señor Jesucristo y el morir es ganancia. El morir es una lotería. Dios los bendiga a todos los que se están conectando, hermanos. Dios los bendiga. Por eso, hermanos, si tú estás en una cama, si yaces en una cama con una enfermedad cualquiera la que fuera, solamente ponte a cuentas con el Señor, como lo hice yo. Y Dios tuvo misericordia de mí, hermanos. Y el Señor hará. Así de fácil. El Señor. Muchos me preguntaban, pero si este era cristiano, ¿por qué se murió? O que, hermano, yo vaya en la calle y haga un accidente de tránsito y me mate yo en un accidente. Gloria a Dios. Pero eso es lo que Dios, mire, se me acompaña a Isaías capítulo 57, Isaías 57:1, donde dice la palabra así, categóricamente, la palabra de Dios hablando. Dice Isaías 57:1, dice, perece el justo. Ahí está Pablito. Posiblemente voy a estar yo, posiblemente va a estar cristianos, pastores. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Por eso, hermano, en este momento, si el Señor te lleva, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque como dice aquí, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo, que no hay quien entienda que delante de la tribulación es quitado el justo. El Señor va a quitar a muchos para que no entremos a la tribulación y gran tribulación, incluso para que no vivamos esto, lo que está viendo actualmente, que son principios de dolores. Solamente entienda eso. Como dice el Apocalipsis, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Él dice, sí, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Bueno, ese es el momento de que nos pongamos a cuentas con el Señor. Consideremos esto y si lo dejo para que siga escudriñando capítulo 16 de Lucas, desde el versículo 22 hasta el 31, donde nos damos claramente, hermano, y vamos a considerar esto, hermano, que el rico, ese rico, estaba siendo atormentado después de su muerte. Hermano, nosotros no terminamos, la vida nosotros no termina de cúbito, sale en un cajón, para que nos demos cuenta. Si podemos ver en estos versículos, su sentido de la vista funcionaba a la perfección, hermanos. Él vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Donde nos podemos ver también, hermano, que los muertos están conscientes y su memoria se mantiene intacta. Porque el padre Abraham le dijo, acuérdate. Incluso él, la memoria está tan intacta que él reconoció al rico, a Lázaro y a nuestro padre Abraham. Estando allá en el infierno, estando en el Hades, los muertos conversan entre sí, hermanos. El rico conversó con nuestro padre Abraham. Los muertos allá conversan entre ellos en el infierno o en el cielo, porque no hay otro sitio. El purgatorio no existe y ya lo sabemos que eso es otra falacia más grande que esa casa que tienen en Roma. Porque por esa razón fue que Rosen Ratzinger, Benedicto XVI, perdió su papado. ¿Por qué? Porque él empezó a divulgar muchos secretos de la Iglesia Católica. Para que nos demos cuenta, hermano, el misterio de la muerte. Los muertos conversan entre ellos, el rico conversó con nuestro padre Abraham, hermano. Por ende, el sentido de la audición también les funciona hasta la perfección porque se escuchan entre ellos. Ellos pueden recordar lo que en su vida, en la vida terrenal, lo que pasó, porque nuestro padre Abraham le dijo, hijo, recuerda lo que has vivido. Tú tuviste de todo. Y Lázaro, también males. Ahora, hermano, el rico está atormentado, era tan terrible que él pedía misericordia. Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Sentía mucho calor el rico allá en el infierno, hermano. Tenía demasiada sed.
lo que prueba que el sentido del gusto y el tacto también sigue siendo intactos, están actuando allá en el infierno donde tú estás y en el cielo. Porque mi Señor Jesucristo mismo dijo que hiciéramos en memoria de Él la Santa Cena, porque no íbamos a volver a beber el vino hasta que estuviéramos con Él. Allá vamos a tener también el gusto, el tacto, todo lo vamos a tener con Él. Nuestra vida no termina de cúbito, no sale en un cajón, hermanos. Se lo digo, más de 33 años trabajando con ello, hasta que el Señor me muestra el gran misterio de la muerte, hermanos. Los muertos en condenación, hermano, es algo importante. No desean que lleguen a sus familiares, porque Él mismo lo dijo. Padre Abraham, envía a Lázaro, porque es que tengo 5 hermanos. Ahora donde está Pablito, donde están nuestros familiares que han visto marchar a nuestros seres queridos, allá con el Señor, allá están abogando por ti. Están abogando por ti, por los hermanos, por los hijos, por los nietos, por los yernos, por todos, hermanos. Gloria a Dios. Si estando este hombre en el infierno, hermano, quería que Lázaro fuera allá a llevar ese mensaje. ¿Para qué? Para que ellos no fueran a ese lugar de tormentos. Imagínense la fiesta que está haciendo allá. Y no están engañando con otra falacia grandotota, que es que si tú haces misas, van a sacar al alma de ese muerto del purgatorio, hermano. No, el purgatorio no existe. No existe. Rosen Ratzinger lo dijo, la palabra de Dios no menciona el purgatorio por ningún lado, hermanos. Eso es lo que quiere el Señor que tú entiendas en este momento. Eso es lo que el Señor quiere que entienda, que en este momento, hermano, nuestra salvación prende de un hilo. Y hablo con los que se llaman cristianos. Y también hablo con aquellas personas que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Recuerden, hermano, que allá no va a entrar cualquiera. Allá no va a entrar cualquiera. Muchos creen, muchos cristianos incluso creen que es que el cielo es como si entrara al supermercado o a ir allá a pedir una hamburguesa. No, hermanos, la palabra del Señor dice en el Apocalipsis, capítulo 22, hermano, donde nos dice claramente, y vamos a leerlo, hermano, en el capítulo 22, versículo 10 en adelante, para terminar, dice la palabra del Señor. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, dice la palabra del Señor. Y esto es para muchos, que el que quiera ser injusto, siga siendo injusto todavía. Si crees que tu salvación la vas a adquirir de esa manera, hazlo. Pero solamente hay una forma de adquirir la salvación. Que el que sea santo, santifíquese más. Dice la palabra del Señor. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, el que dice que la salvación es por obras, dice, el que es justo, sea justo todavía, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es la única manera de obtener nuestra salvación. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Dice mi Señor Jesucristo, la palabra del Señor hablando, he aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ojo que eso no es el supermercado como muchos creen. No, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero aquí dice algo muy importante. Mas los perros estarán fuera. No están hablando de los que tienen cola y de los 4 patas, no. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los que invocan muertos. Aquellos que mandan a hacer misas por el muerto y le están hablando al muerto, no. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ojo que una mentira te manda al infierno. Y los que aman y hacen mentira, dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga,
y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Escuchen esto, gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, como lo están haciendo muchas religiones, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, ojo, y si alguno quitare, porque a muchas Biblias les han cercenado muchos versículos, si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de vosotros. Hermanos, Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Seguimos orando nuevamente, hermano, por Irina. Conocimos una bebé, la hija de la hermana Teresa, Irina Victoria Rodríguez. Dios la bendiga. Vamos a seguir orando por ti, también por Emmanuel. Un niño que también está enfermo, gloria a Dios. Vamos a seguir orando también por todos los enfermos, por todos y cada uno de ellos. Vamos a seguir orando por aquellos adultos mayores que han sido abandonados en esas casas de ancianos, valga la redundancia. Aquellos ancianos, Dios bendiga a todos y cada uno de los que se conectaron el día de hoy. Vamos a orar por todos, por el hermano Heriberto allá en Los Ángeles, por Wilson Castrillón allá en Inglaterra. Dios te bendiga. Oramos también por la familia Castrillón, Aristizábal, tanto en Inglaterra como en Colombia, en Cartago, Bogotá. A todos mis primos, Dios los bendiga. Rosita, Rosa Flores, Dios te bendiga. Por Margarita Zárate, Dios te bendiga. Oramos por todos y cada uno de vosotros. Somos muchos y vamos a seguir orando por todos. Seguimos orando. Vamos a seguir orando por la familia del hermano Pablito. Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos, para que el Señor sea su fortaleza en estos momentos de angustia, porque no es fácil ver marchar un ser querido. Vamos a seguir orando por todos y cada uno de vosotros. Oramos también por mi hermana Alicia. Dios la bendiga, mi amada esposa, que ayer cumplió 7 años de aguantar a este su siervo. 7 años de matrimonio. Dios la bendiga y pues que me siga soportando un poquito más. Oramos por la familia Quiñones. Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos. Oramos por mis cuñadas, por mis cuñados, por todos y cada uno, por los sobrinos. Oramos también por nuestros hijos, por Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex, por Iván Camilo. Dios te bendiga, Iván Camilo. También oramos por su mamá, que está pasando por quebrantos de salud, por ese cáncer que está, es el flagelo, básicamente, como al igual que el estrés, el flagelo del siglo XXI. Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos. También oramos por el padre de nuestros muchachos, Jesús Guizar, allá en México. Dios lo bendiga. Un saludo muy especial también para los padres del hermano Homero Hernández, allá Altagracia. Dios te bendiga. Un saludo muy especial para ti, para toda tu hermosa familia allá en México. También oramos por nuestra familia, esa familia hermosa, Giraldo Posada, que está regada por todo el mundo. Dios los bendiga, tanto en Canadá como en España, allá en Sevilla. Jenny, Dios te bendiga. Mi tía Jena, allá en Madrid. Tenemos muchos familiares en toda parte del mundo. Dios bendiga a la familia Giraldo Posada, allá en Cali, en Versalles Valle. Un saludo para todos, hermanos. Dios los bendiga. Para nuestro hermano Mariano, Dios lo bendiga. Seguimos orando por todo el grupo de oración Adonai Jirá, por Judy, por Joseph, por Francisco, por Lázaro, por Mirella, por Lucy Hernández. Dios los bendiga. Por Carlos Arias, por Luz Amparo allá en Texas. Esperamos que esos tornados no hayan tocado tu morada, porque sabemos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Un saludo para todos y cada uno de nuestros amigos allá en Versalles Valle, para Diego Mejía, para Diego Morales. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. También en Cali, en España, en México, en Venezuela. José Luis, Dios lo bendiga. Un saludo muy especial para mi mamá. Dios lo bendiga allá en Corinto, Cauca. Para todos y cada uno de nosotros. Oramos también por la familia
Hidárraga, por mi tío David, por su amada esposa Siria, por mi tío Javier allá en Cali, y por mi tía Elvia, Dios la bendiga, por mi tío Ramiro, por mi tío Alejandro, mi tía Ligia, mi tía Pola y toda su familia, Dios los bendiga. Oramos también por José Antonio, el esposo de Mónica, allá en Huesca, España, por toda la familia Guayarte. Sabemos que van a operar a José Antonio, Dios lo bendiga. Oramos por Emma Giraldo, Dios te bendiga, por Diana, por toda la familia Giraldo, es hermosísima esta familia, por la familia Trujillo. También un saludo muy especial para mi hermana pequeña, para Yanira, Yanira Córdoba, allá en Los Ángeles, California, donde vive también nuestro hermano Heriberto y su amada esposa Socorro, Dios la bendiga. Por la señora Magda Maldonado, son mucha gente, hermano, bendito sea Dios, por Diana, por sus hermanas, Débora, su familia Ann Stockton en San Francisco. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Margarita Hernández, Dios la bendiga. Toda la familia del Monte de Sión, por el pastor Humberto Hernández y la familia allá en San José. Por nuestro pastor en San Francisco también, por toda la iglesia Dios es amor. Dios lo bendiga, nuestro pastor Misael Portillo, Dios lo bendiga, por todos y cada uno de vosotros. La hermana Orfa, por Alejandro, Dios te bendiga, seguimos orando por ti, por José Luis, por Callita, por mi tío Oscar en Venezuela, por todos y cada uno de nosotros. Quizás se me vaya alguno, pero vamos a orar por todos y cada uno de vosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedirle de todo corazón a nuestro Dios y Padre Celestial, para que sea el Señor quien interceda por nosotros, que sea nuestro Señor Jesucristo intercediendo, pidiéndole al Padre por todos y cada uno de vosotros, para que el Señor extienda esa mano poderosa a esos enfermos que en este momento lo que están pidiendo, y pedimos también por ello, no solo salud física, sino salud espiritual, para que el Señor nos lleve y lave esas vestiduras que nosotros tenemos, para que nos quitemos esos harapos que son nuestros pecados y podamos marchar ante la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tu palabra ha sido entregada, oh Padre Santo, en este momento. Han salido, Señor, palabras, Señor, de la boca de este humilde siervo, Señor, pero inspiradas por tu Santo Espíritu, Señor. Que sea, Señor, tú, poderoso y santo Dios, creador de los cielos y de la tierra, Señor, poniendo tu mano poderosa sobre todas estas personas que han escuchado este mensaje a través, Señor, de estas ventanitas, Señor, y lo van a escuchar, Señor, indiferido en la semana, Señor, como todos los que están escuchando este mensaje, poderoso Dios. Gracias, Señor, por ungirme con tu palabra, Señor, por respaldar este estudio bíblico, poderoso y santo Dios. Te pedimos, Señor, salud para todos los enfermos, Señor, por todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles en este momento, Señor. Te pedimos por ellos, Padre Santo, por aquellos que están atravesando fronteras, Padre Celestial, por aquellos que han sido, Señor, secuestrados, Padre Santo, por aquellos, Señor, que están siendo engañados por aquellos falsos profetas, por aquellos falsos ministros, por aquellos que se disfrazan como ángeles de luz, Señor, queriendo arrebatarles, Señor, su salvación, oh Padre Santo. Que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga el propósito para el cual tú la has enviado, Señor, para que todos obtengamos nuestra salvación. Padre, te damos gracias, poderoso Dios, y te seguimos pidiendo también por tu pueblo santo Israel, por aquellos que han visto marchar a sus seres queridos, Padre Santo, por aquellos que no tienen alimento, por aquellos que no tienen, Señor, en este momento trabajo, Padre Celestial. Te pedimos misericordia para todos los que estamos aquí, Señor, pero ante todo, Señor, que se cumpla tu palabra, Señor, y que pase lo que pase, Señor, estemos, Señor, de frente, de pie, erguidos nuestros corazones, Padre Santo, esperando tu gloriosa venida para cuando suene esa trompeta, Padre, y que seamos dignos, Señor, de escapar de todas las cosas
que van a venir sobre el mundo entero. Padre, lleno de tu Santo Espíritu, te doy gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reinará y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amado hermano, Dios los bendiga. Un saludo muy especial a todos y cada uno de vosotros. La próxima semana, si es que el Señor nos lo permite y si es que nos suena esa trompeta, estaremos aquí nuevamente llevándole el mensaje como lo hacemos todos los días. Un saludo muy especial para todos y cada uno de vosotros. Dios los bendiga. Y recuerden, hermanos, que si suena esa trompeta y te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Un saludo muy especial de mi esposa, mío propio, un saludo de todo el grupo de oración Adonai Jirá para todos y cada uno de vosotros. Les amamos con todo nuestro corazón. Dios los bendiga.